Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es para mí un honor y un gusto poder estar acompañándoles a través de la predicación de su palabra en esta noche. Continuando con la serie de Salmos, ya iniciada hace varios viernes atrás, y hoy nos corresponde estudiar uno de los salmos más populares, uno de los salmos mejor conocidos, el Salmo 23. Creería yo que el Salmo 23 junto con el Salmo 91 son de los más conocidos, no solo por personas que profesan la fe, sino inclusive por personas que utilizan estos textos para colocarlos en algún lugar o para inclusive usarlos simplemente como frases para consuelo en algún momento o para que se sea una esperanza. Hoy vamos a profundizar un poquito en este salmo, conocer un poco lo que Dios a través de su palabra nos quiere enseñar, por lo cual vamos en primera instancia a colocar este tiempo en las manos de Dios para que sea Él guiando y bendiciendo nuestras vidas a través de lo que hoy nos quiere enseñar en su palabra. Entonces, oremos. Padre, damos gracias por tu palabra. Damos gracias por darnos la oportunidad que en medio del distanciamiento, en medio de esta cuarentena a la cual nos hemos visto obligados como parte de tu propósito y de tu voluntad a estar, damos gracias porque a través de estos medios nos permites seguir compartiendo de tu palabra, seguir edificándonos como iglesia, como cuerpo de Cristo y poder seguir compartiendo juntos para seguir ayudándonos a crecer en el conocimiento de ti a través de escudriñar y de conocerte a ti cada día un poco más a través de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos, ayudándonos a abrir nuestras mentes y nuestros corazones para entender lo que tú hoy nos quieres enseñar y que eso que hemos de entender lo podamos atesorar y también podamos, Señor, ponerlo por obra, ponerlo en práctica. Bendice este tiempo y en tus manos, Señor, nos encomendamos. Amén y amén. Bueno, vamos a leer el Salmo. Voy a usar la versión de las Américas. Dice así, Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Como decía antes, este es uno de los pasajes mejor conocidos de los Salmos, inclusive si hablamos del mismo Antiguo Testamento, es uno de los pasajes que más se conoce. Y este pasaje nos muestra el testimonio que David da acerca de la fidelidad del Señor a lo largo de toda su vida. Como sabemos, los salmos son, por así decirlo, oraciones cantadas, y esta es un cántico de la confianza plena y absoluta de parte de David en su Señor. Y en el salmo podemos ver que además de mostrarse como pastor, que es por lo que principalmente es conocido este salmo, también el Señor se muestra como rey e inclusive se muestra como anfitrión. Ya vamos a ahondar un poquito más precisamente en los puntos, los momentos de este pasaje en donde podemos ver precisamente esa relación del Señor mostrándose como pastor,
siendo nosotros evidentemente sus ovejas, también mostrando una parte donde Él es como rey y en última mostrando ese anfitrión que recibe en su hogar a su discípulo. Entonces, el usar por parte de David la imagen del pastor es usar, bueno, también la imagen de rey, inclusive la imagen de anfitrión, es usar imágenes que eran muy conocidas y eran muy comunes en el cercano oriente, precisamente, que es el contexto en donde, el contexto geográfico en donde se da esta situación en Israel. Y precisamente las utiliza para que sea de fácil conocimiento y entendimiento por parte de sus oyentes, en este caso nosotros sus lectores, entender esa relación a través de esas imágenes, así como Jesús en el Nuevo Testamento también usaba lo común, lo conocido por sus discípulos y por las personas que lo seguían a través de las parábolas. Entonces, de esa misma manera, David usa estas imágenes conocidas para los oyentes de este salmo, de este cántico. Iba a ser claro entender, porque era muy común estas imágenes para ellos, y muestra precisamente una forma progresiva de cómo se va dando esa relación personal de David con su Señor, que evidentemente es también de la manera como Dios espera que nosotros podamos ir llevando esa relación con Él. Es una relación progresiva que empieza como ese pastor, como dice su palabra, que nada me faltará, y ese nada me faltará tiene unas implicaciones que lastimosamente ha sido mal usado para entender cosas que no dice el texto. Pero también, si uno mira el final, habla de morar por largos días en la casa de mi Señor. Entonces empieza con esa relación de pastor que va a proveer lo necesario para sus ovejas o para su oveja, y termina con ese anfitrión recibiendo en su casa, no solo de visita, sino que more permanentemente, dice, por largos días. Entonces, hay una progresividad en la forma en cómo se va dando esa relación a través de lo que se observa en el Salmo. Entonces, también vemos que esa relación se puede mostrar en 3 etapas. Voy a usar esta división, es una división usada por el pastor John MacArthur, me voy a permitir usarla, en donde él habla de que primero hay una exclamación de parte de David, y es cuando precisamente dice: el Señor es mi pastor, que está ahí en el versículo 1 del Salmo 23. Luego habla de las expectativas de David, que están desde la parte B del versículo 1, desde nada me faltará, y que pasa también por la parte de no temeré mal alguno, terminando en el versículo 4, 5b. Entonces vemos estas dos grandes partes. El nada me faltará, haciendo referencia precisamente a tener lo necesario por parte de ese pastor, y ahorita vamos a mirar qué es eso necesario que el texto nos dice, y también el hecho de no temer, ¿sí? Hablando entonces ahí de dos cosas. Podríamos hablar de que provee lo necesario, pero también de que protege. Y por último, en esta división que me permití tomar de referencia, habla de la exultación. La exultación es una manifestación de gran alegría, y empieza precisamente cuando David dice: mi copa está rebosando, en ese versículo 5 y versículo 6,
donde Él muestra, por así decirlo, una gran alegría por el resultado de lo que ha venido produciendo, lo que ha de producir esa relación que ha tenido con su Señor. Entonces, vamos a mirar entonces estas divisiones. Entonces, en primer lugar, la exclamación, eh, que es que el Señor es mi pastor. Aquí hay algo interesante y pareciese que este es un cántico como muy personal, que habla, no, el Señor es el pastor, y está hablando precisamente de una relación muy personal cuando lo dice, dice mi pastor. Eh, y uno podría pensar que esta es pareciese ser como si fuera una oración, un cántico donde está diciendo, bueno, esto es de una relación de alguien cercano a mí, yo soy íntimo, yo soy un preferido de Dios, pero creo que hace referencia a la forma precisamente como nosotros también debemos acercarnos a nuestro Señor, eh, precisamente porque el Señor no tiene, sí tiene preferidos, y todos somos sus preferidos porque tiene una magnitud de un amor, un alcance del amor suficiente para todos. Pero es interesante el ver que habla de mi pastor, y precisamente creo que empieza el texto indicándonos de esa relación cercana y en la forma como David se acerca a Dios declarando como pastor. La imagen del pastor es muy común, es una imagen usada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y es claro, de acuerdo a lo que nosotros conocemos y sabemos que en el Nuevo Testamento es muy común que esta imagen se aplique a Jesús, y uno puede ver varios ejemplos, varios textos de la Biblia, por lo menos en Hebreos 13:20, donde dice eh, el autor de Hebreos: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Entonces ahí vemos cómo identifican a Jesús no solo como el pastor, sino como el gran pastor. Y creo que también hace referencia aquí a la forma como lo expresa, al hecho de que Él constituyó pastores, es decir, personas que iban a ser encomendadas por Él para hacer esa labor pastoral que Él en algún momento hizo, pero Él viene siendo el pastor de pastores. En 1 Pedro 2:25, Pedro también dice: vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, aquí también la referencia a Jesús de ese que pastorea las almas. Y evidentemente, eh, bueno, antes del texto que muy bien y ampliamente explica esta, esta posición de Jesús, por decirlo de alguna manera, como pastor, eh, como el buen pastor, que está en Juan 10, en Primera de Pedro 5:4 también habla de que cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces también haciendo referencia, miren que le coloca un adjetivo ahí adicional. eh, Antes en hebreo veíamos el gran pastor, acá vemos el príncipe de los pastores, precisamente para colocar al Señor en esa posición que Él tiene por sobre los demás, por sobre inclusive los pastores que Él pudiese encomendar, porque Él es el pastor de referencia. Y en Juan, evidentemente, es el mejor ejemplo que podemos ver de la representación de Jesús como pastor, en Juan 10. Y vemos en varios textos de este pasaje, por lo menos en el versículo 2, cuando dice: el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera, y dando una indicación que esa relación que hay entre pastor y ovejas es de que hay un conocimiento. Conocen su voz, pueden identificar cuándo es su voz, pueden diferenciar de una voz que no es la de ese pastor que está a cargo de ellas, de cuidarlas, de proveerles, de ayudarles, de guiarles. Y esto es muy importante, porque cuando hay una relación adecuada con Dios, nosotros debemos
debemos aprender a conocer y escuchar la voz de ese quien nos guía, de ese pastor que quiere guiarnos, que nos llama y que nos conduce de la manera correcta. Porque hay muchas voces que podemos estar escuchando y muchas veces podemos equivocarnos en escuchar voces erradas que nos llevan a caminos diferentes a los que el Señor pudiese querer guiarnos. En el versículo 4 habla de que dice que va delante de ellas, el pastor va delante de las ovejas, dice, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Hay un conocimiento y ese conocimiento implica una relación. En nuestro caso particular, esa relación está en conocer quién es Dios, en conocer qué dice Dios, y lo hacemos a través de su palabra, entender quién es Él, cada uno de sus atributos, ese Dios como proveedor, como Dios soberano, por ejemplo, que permite situaciones como la que hoy vivimos. Es lo que nos permite entender que circunstancias como esta están bajo su control y de pronto no escuchar voces equivocadas que dicen que esto es obra de Satanás, como queriendo colocar a Satanás por encima de Dios. Dios tiene el control para permitir que sucedan cosas como las que están sucediendo y tiene también la autoridad para detenerlas en el momento en que Él decida detenerlas. Entonces, ahora, ¿cuál es la causa? Pues podríamos hablar de muchas causas, de acuerdo inclusive a lo que vemos en su palabra, pero es muy probable que en muchas de las circunstancias que vivimos nosotros no vamos en algún momento quizás conocer la causa. Eh, en ocasiones Dios nos permitirá hacerlo, otras no. Pero lo importante es entender qué es lo que Él está y quiere hacer en medio de lo que permite vivir con nosotros, para dejar que Él nos enseñe a conocerle más y haya un proceso de transformación en nosotros que nos ayude a ir creciendo como tal. Entonces, también en Juan 10 vemos que dice que eres la puerta a las ovejas en el versículo 7. En versículo 9 dice que si alguno entra por mí, hablando delante, dice yo soy la puerta, este será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. Precisamente el alimento que necesita la oveja lo hallará solo cuando entra a través de esa puerta, que es ese mismo que es el pastor. En el versículo 11 dice yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces, es también una demostración de que el pastor inclusive da todo por sus ovejas hasta el punto de dar su vida misma, y que fue lo que hizo nuestro Señor Jesús por nosotros, al dar su vida por cada uno de nosotros. Entonces, vemos que es una relación no solo de yo te cuido, yo te doy, sino inclusive una relación de dar, inclusive más allá de lo que humanamente nosotros inclusive muchas veces estamos dispuestos a dar. En ese texto también habla de que el que es asalariado, el que cuida de las ovejas de pronto porque le están pagando, su interés es el dinero, pero cuando venga el momento difícil y una circunstancia de pronto adversa, que le obligue a huir, simplemente lo va a hacer porque trabaja por el pago, porque no le importan las ovejas, dice el texto en ese versículo 13 en Juan 10. Mientras que al pastor se mantiene cuidándolas porque le importan las ovejas. Entonces, esto ver cómo nuestro Señor Jesús nos ve a nosotros como sus ovejas. Da su vida por las ovejas, da su vida por nosotros, dio su vida por nosotros. Le importamos como tal, nos conduce y nos lleva a pastar, es decir, para proveer lo que necesitamos. Y en el versículo 14 termina recalcando algunas de las cosas que ha dicho anteriormente. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. O sea, lo que ya decía antes, la relación entre el pastor y las ovejas es una relación de conocimiento. Dios nos conoce, Jesús nos conoce como sus ovejas que somos, pero
hay también una respuesta de parte de las ovejas. Las ovejas conocen a su pastor, conocen su voz y por ende se dejan guiar por él, están seguras a quién siguen. Y es una de las preguntas que tendríamos que hacernos nosotros y es qué tanto conocemos eh, a ese pastor, qué tanto identificamos y conocemos cuándo es su voz, sobre todo en un mundo en donde muchos llamándose pastores, predicadores, profetas, apóstoles o como quieran llamarse, utilizan las palabras que usó nuestro pastor, el pastor de pastores, el príncipe de pastores, pero las tuercen y nos quieren llevar a corrientes diferentes a lo que el pastor enseñó. Entonces, esos son precisamente esos ladrones, esos salteadores que habla el capítulo 10 de Juan, a los que nosotros tenemos que estar eh, atentos para que cuando escuchemos sepamos que la voz no es la de nuestro pastor. Y qué mejor forma que poder conocer la voz de nuestro pastor que conociendo lo que nuestro pastor dijo. Y es su palabra misma. Entonces, es una necesidad de conocer su palabra, de conocerla a través de su palabra para poder escuchar la voz correcta y escuchar la voz de ese nuestro pastor. Entonces, eh, ya habiendo definido esa relación del pastor y las ovejas, eh, el punto que sigue, que viene justo después de esa declaración, de esa exclamación por parte de David, donde él dice que Jehová, el Señor, es mi pastor, dice, nada me faltará. Y como decía ahorita, una expresión que ha sido mal interpretada, ¿no? ¿Qué es lo que no me va a hacer falta? Porque se ha usado para decir, bueno, como nada me faltará, yo puedo entonces tener todo. Y realmente el sentido del texto es que no me faltará lo que el pastor define y establece como lo necesario que necesita su oveja. Es decir, no es la oveja la que decide, por decirlo de alguna manera, qué tanto pasto quiere pastar, quiere comer. No es la oveja la que decide hacia qué lugar puede ir. Si uno conoce las ovejas, a veces las ovejas necesitan esa guía porque muchas veces pueden irse por el camino equivocado y necesitan ese pastor que esté allí dirigiéndolas y guiándolas hacia el lugar adecuado para ir a tomar agua. No vaya a ser que se vaya por un lugar que no corresponde, por un despeñadero y termine la oveja muerta. Y es lo que pasa en las realidades de nuestro contexto cuando no dejamos que el pastor sea quien nos guíe y dejamos que otras voces sean las que estén dirigiendo nuestro caminar, podemos terminar cayendo en un despeñadero. Algunos caen no hasta el fondo, sino hasta cierta parte y quizás el pastor tiene la oportunidad de ir, subirlas, rescatarlas, porque esa es otra de las características que tienen nuestro pastor y es que él busca a sus ovejas perdidas, pero tenemos que nosotros dejarnos guiar por el pastor y mantenernos cerca de él para no ser que vayamos a caer en un despeñadero en donde quizás no caigamos hasta cierta parte, sino hasta el fondo y donde definitivamente no haya vuelta atrás, sino que sea una muerte segura. Entonces, creo que es a lo que tenemos que procurar. El pastor provee lo que la oveja necesita y precisamente es lo que uno logra ver en los diferentes versículos que continúan después del versículo 1, el versículo 2, cuando ya empieza a hablar de las expectativas, aparte de la que nada me faltará. Vemos también aquí cuatro hechos, cuatro actividades que el Señor hace como pastor, que muestran y resaltan precisamente su gracia y su guía para con sus ovejas. Y estas son lo que dice en versículo 2, en lugares de verdes pastos. Una versión que dice en lugares de delicados pastos me hace descansar. Ahí uno puede ver tanto alimento como descanso, ¿sí?
me va a llevar a descansar en un lugar donde va a tener provisión para poder alimentarme. Dice luego, junto a aguas de reposo me conduce. Entonces, aparte de ese alimento físico, también cuando hay sed por parte de esa oveja va a tener el agua adecuada y también aguas que permiten reposar. Entonces en ambos uno logra ver esa referencia a esa provisión física de alimento, pero también esa provisión de descanso. Luego dice, restaura el alma, restaura mi alma y me guía por senderos de justicia. Y uno logra ver entonces que esa provisión del pastor no solo es una provisión física, sino que también es una provisión espiritual. Es una provisión integral. O sea, el pastor atiende de forma integral a sus ovejas, proveyendo lo que sus ovejas no necesitan y no, como nos han querido vender la idea en la actualidad, lo que creemos o lo que la oveja cree que necesita y quiere, y que el mundo le vende que es lo que necesita. No, el pastor provee lo que la oveja necesita y eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos provee lo que necesitamos tanto física como espiritualmente, lo necesario. Entonces, en eso tenemos que confiar y saber que ese pastor va a actuar para proveernos cada día, no solo lo que necesitamos materialmente, no solo el alimento, no solo un lugar donde estar, no solo el descanso, sino también las necesidades espirituales, en este caso dice restaurar el alma, guiarnos por senderos de justicia. Y si uno mira lo que dice el Nuevo Testamento, todo el fruto del Espíritu que Dios provee para con sus hijos, para con sus ovejas, para que ese fruto le ayude a caminar de la forma correcta y adecuada. ¿Para qué? El texto del Salmo 23 también dice la razón definitiva, la razón final, la razón real, verdadera o por la cual el pastor obra de esta manera y produce todo eso y permite todo eso que leíamos anteriormente, de permitir que pasten, que descansemos en lugares dedicados, pastos, que nos permite estar junto a aguas de reposo. Y dice al final de ese, de, ese, de esos versículos, dice, por amor de su nombre. Entonces, si uno mira los ejemplos que hay en la Biblia asociados a que usan esa misma expresión por amor de su nombre, uno logra entender que la razón por la cual el Dios hace esto es precisamente para que Él, su nombre, sea glorificado. O sea, no es para que la oveja sea exaltada, sino para mostrar su gracia, su amor, mostrar quién es Él y que Él, en medio de lo que Él produce y lo que Él está permitiéndole proveer a las ovejas, su nombre pueda ser glorificado. O sea, el sentido último de Dios en todo lo que Él hace es la gloria de su nombre. Es decir, nosotros hemos sido creados para alabanza y gloria de su nombre. Y todo cuanto Dios nos permite hacer, tener, ser, es para la alabanza y gloria de su nombre. Y no para la alabanza y gloria de mi nombre, no para la alabanza y gloria de la oveja, sino para que el pastor sea glorificado por lo que él hace en la oveja. Entonces, esto es importante, tener claro las posiciones, ¿no? Todo lo que Dios permite no es para que nosotros seamos, como muchas veces se dice, entonces ahora eres hijo del rey, entonces ahora podemos decir, eres la oveja consentida del pastor, entonces nada te va a faltar y pide porque el pastor te tiene que proveer. No, realmente lo que Dios permite es para que su nombre sea glorificado y nosotros nos vemos favorecidos a través de eso por su gracia, por su bondad y por su amor. Entonces, después de esto, también vemos, aparte de esa provisión que Dios permite, que Dios da, que el pastor ofrece a sus ovejas, también
observamos en los salmos que siguen, en los versículos que siguen, perdón, versículo 4, dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Uno si logra ver esta expresión de sombra de muerte, del valle de la sombra de la muerte, que se observa en otros textos como en Job, en otros salmos, en Jeremías, inclusive en el Nuevo Testamento, en Lucas 1:79, expresiones similares, precisamente lo que quieren dar a indicar es que es un ambiente de peligro donde la amenaza es constante, es un ambiente que es amenazador. Eh, y si uno se imagina, cuando habla de la sombra, la muerte es como si la muerte anda rondando cerca hasta el punto que te da su sombra. Eh, y yo me imaginaba cuando hablaba de un valle, o sea, sabemos que el valle está rodeado a sus extremos por montañas, en la parte como plana, eh, pero en este valle tiene la particularidad que la muerte está dándote sombra y indicando precisamente que está al acecho. En medio de un escenario como ese, que me recuerda a un escenario como el que hoy vivimos, donde la muerte está rondando, donde inclusive en nuestra ciudad logramos ver que es una de las ciudades que con relación a esta situación es de las que mayor muerte tiene. Pero aún si uno mira las estadísticas asociadas a muchas otras cosas, no solo a esta pandemia, sino la muerte siempre ha estado ahí. Quizás esto lo que ha permitido es como ha sido mundial, ha abierto los ojos de las personas, eh, pero la realidad es que la muerte siempre ha estado rondándonos. eh, la, la postura o el conocimiento de parte de la oveja de quién es ese Dios, de quién es ese pastor que le cuida, le permite decir, no voy a temer ningún mal. Y la razón es porque él sabe y entiende, en este caso David sabe y entiende que su pastor está con él. Entonces no hay por qué temer. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Y esto también nos enseña algo de parte de quién es Dios. Dios, el pastor, tiene poder y autoridad sobre la muerte misma. La muerte no te llegará y no te tocará a no ser que el pastor y aquel que es soberano y tiene poder y autoridad sobre ella lo permita. Eso debería llenarnos de paz y tranquilidad en medio de circunstancias como las que vivimos, porque sabemos que Dios está en control de todo y Dios está en control de nuestras vidas y Él tiene el poder y la autoridad sobre todo cuanto está aconteciendo. Entonces, en medio del momento que vamos a vivir, no solo un COVID-19, sino una enfermedad, una situación difícil, aunque haya dolor y haya sufrimiento, podemos tener la certeza de que no temeremos porque Él va a estar con nosotros. Y al final también vemos en los últimos versículos que hay la esperanza de que moraremos con Él por largos días y que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días. Esa es una de las bendiciones que recibimos de parte de Dios en medio de esta relación que nos permite tener con Él. Y otra de las cosas que refuerza precisamente esto que venimos hablando de la protección, ¿sí? Antes hablamos de la provisión, de lo físico y de lo espiritual, ahorita hablamos de la protección de la muerte misma, del valle de la sombra de muerte. También después dice tu vara y tu callado, ¿sí? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara La vara y el callado del pastor eran dos herramientas. Bueno, el callado era una vara, pero que al final tiene una parte curva en algunos lugares donde todavía se da la práctica del pastoreo, pues también se siguen usando. Y la vara era usada precisamente para ahuyentar de pronto el peligro que pudiese venir en contra de las ovejas. Y el callado, precisamente esa forma curva, permitía poder ayudar para guiar a las ovejas, para que de pronto si se está desviando del camino que debía
seguir, poder con ese callado alarla y traerla hacia el camino correcto. Es esa vara y ese callado del pastor son instrumentos que indican protección y dirección. Y es precisamente de las cosas que el pastor, que Jesús, que Dios mismo hace con nosotros, y es protegernos y también dirigirnos. Dirigirnos. Y esto también es un llamado, una invitación para nosotros a poder dejar que Dios sea ese quien diría, que ese callado esté constantemente en nuestro cuello, de tal manera que esté siempre dirigiéndonos hacia el lugar correcto, hacia las decisiones adecuadas, hacia el camino adecuado, no desviarnos hacia un camino que pueda ser peligroso para nosotros y que pueda tener consecuencias de las cuales después podamos arrepentirnos. Luego el texto sigue diciendo, tú preparas mesas delante de mí en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Era acá cuando hablábamos de la parte de la exultación, de esa exclamación de gran alegría y de júbilo. Y aquí ya también vemos que cambia un poquito, ya no está hablando de términos asociados al tema de pastor y una oveja, sino era lo que él decía, que aquí ya estamos viendo términos asociados más como a la realeza, ¿no? O habla de ungir mi cabeza con aceite, habla de que mi copa, ¿sí? Que se usaba precisamente en los ambientes en donde un rey tiene una recepción eh, y se sirve el vino en las copas de sus invitados. Entonces en este caso dice que la copa está rebosando, es donde precisamente hablábamos al principio, manifestaba eso de cómo se muestra como pastor, pero también aquí como ese rey eh, que unge en este caso la cabeza de su súbdito, de su discípulo, de su seguidor con aceite, y que llena su copa de tal forma que rebosa, que prepara la mesa para que él pueda sentarse a esa mesa y pueda venir y disfrutar de ese banquete junto con su rey. Y lo curioso de lo que dice la expresión de este texto es que lo hace en presencia de mis enemigos. En otra versión dice en presencia de mis angustiadores, es decir, aquellos que buscan hacerme el mal y que quieren hacer lo posible por hacerme daño. Bueno, este rey prepara una mesa para que tú puedas disfrutar de esa mesa estando ahí. Te da la provisión y lo que necesitas aún en medio de las circunstancias adversas y en medio de las personas que puedan querer angustiarte, como dice una de las versiones. Entonces, aquí también nos muestran, aparte de lo que vimos anteriormente, de esa protección de ese pastor para con su rebaño, acá vemos también de que quien es ese que también protege, también es uno que también provee de forma abundante. Eh, y precisamente el hablar de la preparación de esa mesa habla de esa provisión. Y cuando habla además de que ha ungido su cabeza con aceite, sabemos que los textos bíblicos cuando hablan de la unción, de este tipo de unción, está refiriéndose, se asocia al tema de bendición y lo podemos ver en varios textos. Uno de los más conocidos es el Salmo 133, cuando dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar a los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, precisamente habla de la escena de la unción, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, y precisamente se asocia a eso, o sea, a la bendición que produce ese, eh, la unción, la bendición producto de esa unción. Entonces, cuando hablamos de que unges mi cabeza con aceite, eh, ahí estamos viendo de que la bendición de parte de ese que nos unge está siendo derramada sobre la vida de aquel quien es ungido. Entonces vemos la provisión al preparar la mesa, también vemos la bendición al ser ungidos con el aceite en este caso hablamos de ese rey que es la escena que nos muestra en este versículo 5.
Y además de eso habla también de que la copa está rebosando, o sea, la copa no está medio llena, no está llena, sino que rebosa. Y eso debería entonces llenarnos de esperanza y de confianza en saber que ese que provee puede proveer inclusive mucho más abundantemente de lo que quizás una copa puede recibir. O sea, hablando de la abundancia que se puede proveer. Ahora, no quiere decir con ello, y valga la aclaración, de que esa provisión de abundancia, esta copa que rebosa, va a ser permanente, ¿no? Porque si uno lo mira a lo largo del contexto de toda la Biblia, uno podrá ver que podrán haber momentos en donde quizás esa provisión, esa abundancia o esa bendición no se ve como quisiéramos que se viera, eh, pero entendemos que, que aquellos que aman a Dios, dice su palabra en Romanos, todas las cosas ayudan para bien, entendiendo de que en los planes de Dios Él no hace cosas por hacer, porque sí, sino que cada una de esas cosas tiene un propósito y algo que Él quiere producir en nosotros. Entonces es importante aclarar ese tema para no caer en los errores que caen muchos en cuanto a este tipo de textos, nada me faltará, entonces mi copa siempre va a estar rebosando, eh, y sí, la copa siempre está rebosando porque lo que Dios da, más allá de lo físico, de lo material, que es lo espiritual, hay una medida que desborda, o sea, lo que es el amor, lo que es la fe, lo que es el gozo, lo que es la paz, eso debe desbordar en nuestra vida, pero no podemos solo asociar a una provisión física y material ese tipo de bendición. Entonces es lo que sí es importante dejar en claro. Eh, y el versículo 6, para terminar, cuando decía al principio, aquí habla entonces ya de habitación, de morar, entonces habla de un anfitrión que recibe a alguien, pero no lo recibe como una visita que viene y va, sino que va a morar. Y eso es importante, la diferenciación entre el visitar y entre lo que implica morar, porque estamos hablando de estar allí, de tener un lugar allí junto con ese anfitrión, y es estar, como dice el texto, eh, habitar con él, morar, eh, como dice en su palabra en este texto, dice por largos días. Y antes de eso, estaba pasando por alto, que dice que ciertamente, como algo cierto, como algo veraz, y es que el bien y la misericordia nos van a seguir no algunos días, sino todos los días de nuestra vida. Y eso es producto de lo que el pastor es el rey, nuestro Señor, nuestro anfitrión, ofrece para nosotros. ¿Ya? Y está también relacionado con lo que explicaba ahorita de que a los que le aman todas las cosas ayudan para bien. Y además su misericordia, su palabra es que se renueva cada mañana. Y esa misericordia, ese bien y esa bondad de Dios dice que nos siguen todos los días. Entonces, este salmo, si uno lo logra ver en su totalidad, es un salmo que debería llenarnos y mantenernos con una esperanza y un gozo de saber eh, que tenemos a un Dios que actúa como pastor con nosotros, que provee, que nos protege, que nos guía, que nos cuida. Y además de eso, como dice el texto al final, en la casa del Señor moraré por largos días. Yo también eh, lo veo no solo en el contexto actual, en el momento actual, sino que es un tema, esa largura de días que también a mi modo de ver también muestra ese tema de una referencia a esa eternidad, ¿sí? Moramos con Él estando aquí, eh, durante nuestro peregrinar aquí en la tierra, con la provisión de lo que Él nos da a nivel físico, a nivel espiritual, sabiendo que el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida, pero también con el hecho y la esperanza de saber de que esa morada es una morada eterna, no es una morada temporal, sino permanente. Entonces, aquí yo creo que el Salmo nos invita
en medio de circunstancias como las que hoy vivimos y las que pudiésemos vivir en un futuro, quizás aún peor, es saber que tenemos a alguien quien cuida de nosotros, quien nos provee, quien en medio del valle de sombra de muerte estará guardándonos. Y aunque la muerte, su sombra esté pasando por sobre nosotros, sabemos que no debemos temer porque Él está con nosotros. No es por lo que yo pueda hacer, sino por lo que sabemos que Él es, que tiene autoridad sobre la muerte, tiene el poder, la autoridad y la soberanía sobre todas las cosas. Y además también tener la esperanza de que cada día el bien y la misericordia nos seguirán y la esperanza de que hemos de morar con Él por largos días. Entonces, este es un salmo que definitivamente es pertinente para momentos como los que hoy vivimos y la invitación es a poder mantenernos en una relación como ovejas. Nuestro pastor usa mucho la expresión cuando, no recuerdo exactamente la expresión, pero cuando habla de ovejas y cabras, ¿sí? Que es que Dios no pastorea cabras, y él habla del texto de cabras brinconas. Y uno mira que la cabra tiende a estar precisamente por lugares montañosos y es independiente, aunque igual ya hablando domesticado y demás, pero la oveja es más apacible, es más necesitada de alguien que esté cuidando y guiándole, protegiéndole. Eh, a veces nosotros queremos vivir como cabras independientes y haciendo lo que nos da la gana, pero después venir y pedirle al pastor que sea ese que nos lleve a lugares de delicados pastos, o ese que en medio de el valle de sombra de muerte nos proteja. No, no podemos vivir de esa manera. O sea, como dice nuestro pastor Luis Fernando, o sea, Dios no pastorea cabras pinconas, Él pastorea ovejas que se dejan guiar por Él, sometidas a Él, que escuchan su voz, que conocen la voz y le siguen. Porque no es solo oír, entender, comprender, sino también seguirle al pastor a través de lo que Él en su palabra nos enseña. Entonces, que el Señor nos ayude a atesorar este salmo y que en medio de este momento este salmo sea una esperanza para saber que tenemos un pastor que cuida de nosotros, que nos acompaña y que está con nosotros. Mis hermanos, que Dios les bendiga y bueno, que su palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes y pues eh, Dios les bendiga grandemente. Fue un gusto poder estar acompañándoles en esta noche y pues despedimos con una corta oración. Señor, damos gracias por la oportunidad de compartir una vez más tu palabra y pedimos que tu palabra sea atesorada en nuestros corazones y que ella pueda producir, Señor, lo que tú quieres que produzca, que transforme en nosotros lo que deba ser transformado y que podamos atesorarla para vivirla cada día. En tu nombre oramos y damos gracias por todo. Amén y amén. Muchas bendiciones, mis hermanos.